recibir a nuestra primera invitada, a la diputada nacional, Alicia Terada, que es integrante de la Comisión de Seguridad y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Buenas tardes, Alicia. Un placer que estés aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. No, gracias a vos, Meneca, y a la gente de Radio Conexión Abierta. No, gracias, Alicia. Quiero decir que Alicia tiene muchos proyectos, siempre se ha preocupado por los adultos mayores, tiene muchos proyectos con la temática para garantizar los derechos de los jubilados y de los pensionados, así que hoy todas nuestras preguntas van en línea en poder conocer tus proyectos, Alicia. Estuve chusmeando tus proyectos en la Cámara de Diputados y quiero que nos cuentes en primer lugar un poquito respecto del proyecto de prestación anticipada por desempleo. No sé si querés contarnos quiénes tendrían derecho o cuál sería el monto de esta prestación que vos estás impulsando a través de un proyecto de ley, ¿no? Bueno, cuando hablamos de esta prestación, o que es una jubilación anticipada por desempleo, nos cabe la pregunta, ¿qué es una jubilación anticipada? Todos conocemos que las normas establecen que la jubilación ordinaria tiene requisito de edad y de aportes. Los requisitos de edad son 60 años las mujeres y 65 años los hombres, con 30 años de aportes o servicios en los distintos sistemas. ¿Pero qué es una jubilación anticipada? Como el nombre lo dice, anticipa los años. Pero, por ejemplo, en el caso del proyecto que hemos presentado, la edad de las mujeres se reduce de 60 a 55, y la de los hombres de 65 a 60 años de edad. Pero tienen que tener como un requisito especial haber aportado o tener los 30 años de servicios con aportes. Y tienen que estar en una situación de desempleo de por lo menos 12 meses, o sea, un año mínimo de desempleado. ¿Por qué surge esto? Esto surge porque el desempleo es un flagelo que castiga a todos, a todas las edades, pero fundamentalmente castiga a las personas mayores de 50 años que quedan como fuera del mercado laboral, que por más que tengan conocimientos, habilidades o ganas de trabajar, o todavía fuerzas para seguir haciéndlo, se encuentran fuera del mercado laboral y cada vez exigen menos años para poder acceder a un trabajo o un empleo genuino, o un empleo en blanco, digamos, con todos los papeles en orden. De hecho que esto ya lo pasamos, o ya lo vivimos nosotros. Lo vivimos en la crisis del 2001. Claro. Cayó totalmente el desempleo, y fue por eso que el 16 de diciembre del 2004, ya en ese momento, el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.994, que tuvo vigencia hasta el mes de abril del 2007, y que dio una solución a alrededor de una masa de 600.000 personas que se quedaron sin trabajo o empleo, que ya venían con esa situación de precariedad desde la época del entonces presidente Menem, que cuando privatizó los distintos servicios, dejó en la calle a un montón de personas. Alicia, y hoy nosotros estamos en una situación igual o peor que en el 2001, donde mucha gente se está quedando sin trabajo, quizás tiene los 30 años de aporte, tiene la edad que vos referís, y no puede acceder a su jubilación, ¿no? O sea, nada más oportuno impulsar este proyecto en este momento y con la crisis que se está viviendo producto del COVID. Así es. Y se menciona ese antecedente, en primer lugar, porque ya es algo que en su momento tuvo vigencia. Y en segundo lugar, porque, como vos bien decís, la situación económica, financiera, de trabajo o empleo en la Argentina hoy es muy similar a la crisis del 2001, en donde nuestros hijos nos decían que la salida de la Argentina era el aeropuerto de Ezeiza. Hoy muchos jóvenes están viendo también esa opción, pero por eso justamente en este momento, de acuerdo al informe último que nos diera el ANSES, alrededor de 33.000 personas se encuentran en esta situación de totalmente imposibilidad de trabajar, ni siquiera en trabajos en negro, porque están fuera de mercado las personas mayores de 50 años. Es por Alicia, eso que... y en caso de prosperar el proyecto y de sancionarse, que me parece que sería bueno que así fuera,
¿a qué accederían? ¿Cuál sería el monto de esta prestación anticipada por desempleo? Muy buena tu pregunta, Meneca, y muy atinada justamente a lo que iba a decir. Ahora son 33.000 personas, no son las 600.000 del año 2004, pero sí es importante que esas personas puedan tener la cobertura, porque si hablamos de personas que han accedido a la jubilación sin aportes y por moratoria, entonces cuánto más estas personas que han aportado durante 30 años que hoy, por no alcanzar la edad jubilatoria, no pueden acceder a una jubilación ordinaria. Entonces, el proyecto que se ha presentado y que a través del artículo 109 estamos pidiendo a la Comisión de Previsión que lo ponga en temario para que lo discutamos, para que podamos dictaminar, para que pueda ser sancionada esta ley tan necesaria para todo ese grupo de personas que están involucrados en esta situación. El haber jubilatorio sería el 50% de lo que les correspondería si estuvieran en la jubilación ordinaria, se liquidaran en función de los 30 años de aporte, los 10 últimos de acuerdo al sistema, de esa jubilación sería el 50%. Si no se llegara a poder determinar de esa manera, lo que no podría ser es nunca inferior a un haber mínimo jubilatorio. Pero Alicia, cuando llega a la edad, ¿qué es lo que pasa? ¿Sigue cobrando ese monto? No, No. Cuando llega a la edad, automáticamente, de acuerdo a lo que habíamos establecido en la ley, la persona pasa a la jubilación ordinaria, ya no anticipada por desempleo, y entonces pasa a cobrar el 100% del haber jubilatorio, que de acuerdo a sus aportes le correspondería percibir. También tendría la obra social del PAMI, para lo cual, por supuesto, tendría que pagar lo que correspondería al aporte al Instituto Especial del PAMI, pero más allá de eso, tendría esa cobertura. Y yo qué importante sería que este proyecto se sancione en este momento. Fundamental sería, o sea, vamos a ayudar para difundirlo, pero sería muy importante que este proyecto se sancione cuanto antes, ¿no? Por toda esta situación que se está viviendo y todas estas personas que están con dificultad para acceder al mercado laboral, con 30 años de aporte y sin posibilidad de jubilarse. Están en una situación ¿no? Muy difícil. Muy totalmente de inequidad, ¿no es cierto? De inequidad, porque son jóvenes para jubilarse y viejos para trabajar o acceder a un empleo genuino o en blanco, o regularizado, como quiera llamarse. Entonces nos parece cuán importante es eso. Por eso desde la Comisión de Previsión, los que integramos el interbloque Juntos por el Cambio, hemos planteado a través del artículo 109 de nuestro reglamento, que con la firma de 5 diputados integrantes de la comisión, pueden pedirle al presidente de la comisión que ponga en temario este proyecto de manera tal que se pueda discutir, que pueda salir con un dictamen y que pueda ser tratado en el Pleno de la Cámara de Diputados. Perfecto. Tengo dos preguntas que me quedan con respecto a este proyecto. Uno es si el que accede o el que accedería a esta prestación anticipada por desempleo no tiene que tener ningún otro beneficio, o sea, si hay algún grado de incompatibilidad, por ejemplo, en el caso de que se trate de alguien que tiene una pensión, por ejemplo, y qué ocurre en el caso en que fallece la persona que tiene la prestación anticipada por desempleo, si esto genera derecho a pensión, ¿no? En el caso del cónyuge o el conviviente. Bueno, en primer lugar, sí hemos puesto en el texto de la ley la incompatibilidad con otro tipo de planes o becas o planes sociales o bien pensiones no contributivas, porque así con eso sería incompatible, ¿no es cierto? Porque se le está otorgando una jubilación anticipada por desempleo con la percepción del 50% del haber jubilatorio que le correspondería si accediera a la ordinaria. Y en relación a si fallece el titular de esta jubilación anticipada por desempleo, sí puede ser transferida, o sea, derivada en pensión, para el esposo, el cónyuge, la pareja o el conviviente, que por supuesto acredite los mismos requisitos que para cualquier pensión derivada de una jubilación. Perfecto. Me quedo con esta negativa que encuentran ustedes en la Cámara de Diputados para que les traten el proyecto, donde tienen que estar citando un artículo del reglamento interno para que lo traten, ¿no? Y veo que por el otro lado el gobierno le reconoce a las mujeres por cada hijo o hija años de aporte.
¿Qué opinión te merece esta iniciativa del gobierno de reconocer años de aportes por hijo o hija a cada mujer que esté próxima a jubilarse? Bueno, la verdad es que este tipo de proyectos lo que genera en la gente es esta injusticia, una inequidad. Más allá de que por el hecho, digamos, de ser mujer y de haber tenido hijos, le puedan acceder, no nos preguntamos hasta qué punto esto es justo, y por el otro lado se le niega a estas personas con 30 años de aporte de servicio, que le faltan 5 años para jubilarse, y no le da la posibilidad de poder acceder a esta jubilación anticipada. Nos parece que existe una incongruencia, y nos preguntamos hasta qué punto eso es justicia social para las mujeres que somos madres, o bien es una medida populista tendiendo a lograr la voluntad del electorado en las próximas elecciones que tenemos de las PASO y las generales de ahora de septiembre y de noviembre. Alicia, nosotros venimos tratando en todos los programas la falta de reconocimiento o de garantía mejor a los derechos de nuestros adultos mayores, y sé que uno de tus proyectos tiene que ver con la creación de un defensor del pueblo de la tercera edad, algo sumamente importante para garantizarles a ellos el reconocimiento y la garantía efectiva de sus derechos. ¿Querés contarnos cómo está previsto en tu proyecto esta figura? ¿Quién lo designaría? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál sería su misión, la misión del defensor del pueblo de la tercera edad? Sí, nosotros vemos que en la sociedad existen dos extremos frágiles. Por un lado los niños y por el otro lado los adultos mayores. Los adultos mayores que quieren seguir siendo ciudadanos con plenos derechos y muchas veces no tienen cómo ejercer esos derechos. La mayoría son las personas más frágiles de la sociedad, y si no tienen a veces un familiar que los ayude, no pueden subsistir, porque a lo mejor el haber jubilatorio quedó retrasado, no se procede al reajuste de los mismos, o los expedientes están paralizados y no avanzan ni administrativa ni judicialmente. Tengamos en consideración que más de la mayoría de los mayores de 60 años representan un 17% de los habitantes totales de nuestra Argentina. Entonces es un porcentaje muy importante de personas que muchas veces se encuentran en estado total de indefensión. ¿Cuál es la misión nuestra? Legislar es brindar herramientas para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Y por eso también cumplimos con este proyecto, que es el defensor del pueblo adjunto de la tercera edad. Así como el doctor Semino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumple con un papel similar, lo que queremos nosotros que a nivel nacional pueda existir esta figura, de manera tal de cumplir también con los preceptos constitucionales del artículo 75, inciso 23, que habla que tenemos que garantizar, ¿no es cierto?, el pleno ejercicio de los derechos de los adultos mayores. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Sociales y el Protocolo de San Salvador. Lo que quiere decir es que con la sanción de esta ley estaríamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones de pactos internacionales y constitucionales que le brinden esa herramienta al jubilado para que pueda, ¿no es cierto?, acceder al defensor del pueblo adjunto para hacer su reclamo, ya sea por cuestiones del haber jubilatorio, del reajuste, de falta de pago retroactivo, de problemas con la obra social, de la no prestación de servicios, de la no otorgamiento o la entrega a término de los medicamentos para, por ejemplo, con enfermedades terminales o oncológicas, que vemos que existen un montón de trámites administrativos y burocráticos en el PAMI que demoran la entrega de estos medicamentos, y por eso me parece importante la creación de esta figura, que por supuesto es el defensor del pueblo adjunto. Quiere decir entonces que ya está en la ley 24.284 la creación de la figura del defensor del pueblo y la creación de 2 defensores del pueblo adjunto. Uno de ellos es la función de competencia y defensa al consumidor. El otro nosotros queremos que sea el defensor de la tercera edad. De manera tal que entonces el defensor del pueblo titular
sea el que proponga ante la comisión bicameral la designación de este adjunto para cumplir con esta tarea, y los requisitos son los requisitos que ya establece la ley 24.284, que son que sea un abogado con 8 años mínimo de ejercicio profesional o haberse desempeñado en distintos poderes en relación, por supuesto, con las distintas materias, que sea versado en derecho público, porque tiene que conocer lo que es el derecho público, acreditar también estudios especiales, como por ejemplo el derecho a la ancianidad, gerontología, el derecho previsional, todo lo que refiere a los trámites administrativos o reclamos administrativos en las distintas dependencias, como por ejemplo el PAMI, ANSES y demás, de manera tal que pueda conocer perfectamente la tramitación y articular las medidas, ya sea de oficio en algunos casos cuando toma conocimiento de un hecho, o bien a petición del particular en defensa de sus derechos. Me quedo con esto que vos mencionabas respecto a que hacías el paralelismo con Eugenio Semino en la ciudad de Buenos Aires y la posibilidad de instaurar esta figura que vendría a ser un adjunto del defensor del pueblo y la nación. Muchos de los que nos escuchan participan a nivel municipal, entonces me pregunto si crees viable que sería una buena opción crear esta figura del defensor del pueblo de la tercera edad a nivel municipal. Por ejemplo, en Vicente López nosotros tenemos defensor del pueblo de Vicente López, pero no hay un adjunto con especialidad en cuestiones de gerontología o ancianidad o derechos de la tercera edad. ¿Lo ves viable? ¿Te parece importante poder impulsarlo a nivel municipal, a nivel local? Por supuesto, me parece perfecto, porque así como existe ya la figura del defensor del pueblo municipal, perfectamente se podría nombrar o designar o crear la figura de un defensor del pueblo adjunto para la tercera edad en la órbita municipal. No creo que exista ningún inconveniente en su creación, atento que si posibilita lo más, que es la designación del defensor del pueblo del municipio, con más razón, en este caso, en donde sabemos que las personas de la tercera edad tienen esa situación de fragilidad y de indefensión, porque muchas veces no pueden consultar con un abogado, no pueden pagar un honorario, no se encuentran con la fuerza necesaria para hacer los reclamos, de ir al ANSES, hacer cola, pedir turno y hacer todo el trámite administrativo que significa el inicio de un reclamo para luego ir a la justicia para hacer el reclamo de ajuste de haberes o bien pago de retroactivo. Qué importante sería poder instaurar esta figura del defensor del pueblo de la tercera edad, sobre todo porque, solo para dar un ejemplo que vos mencionabas, es las dificultades que hoy hay en el inicio de los trámites y la tardanza que hay, incluso lo venimos viendo a lo largo de otros programas, nos han planteado los oyentes las dificultades en los trámites virtuales, e incluso creo que ustedes desde Juntos por el Cambio, los diputados, y decime si es así, impulsaron un proyecto para justamente indemnizar a aquellos que han iniciado trámites y que han encontrado tardíos la resolución de esos trámites producto de una ineficiencia del ANSES, pese a que es un organismo esencial, ¿no? Un servicio esencial. Es así, este es el proyecto que ustedes impulsan. Así es, nosotros consideramos que más allá de la pandemia, de la cuarentena y de todo lo que implicó esto, realmente el atraso que hay en el inicio de las jubilaciones, trámites inclusive de pensiones derivadas de personas jubiladas que han fallecido y que las viudas no se pueden acceder a esa pensión derivada porque no pueden iniciar el trámite, porque es imposible conseguir el turno, porque uno llama al 130 y no le da la posibilidad, aunque llame a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, en horarios disímiles, pero igual de cualquier manera no se puede hacer. Y también vimos, porque lo probamos acá en el local, con las personas que venían para hacer el trámite virtual, pero resulta que el trámite virtual aparentemente está iniciado, pero nunca avanza, lo que quiere decir que después averiguamos en ANSES y ese trámite virtual es como que no existe. Es por eso que desde los diputados que integramos el interbloque de Juntos por el Cambio, presentamos un proyecto para sancionar al ANSES, para que le den una suerte de indemnización a todas aquellas personas que han querido tramitar durante más de un año y meses de pandemia y de cuarentena y demás, que no han podido acceder a un beneficio
jubilatorio o que no han podido acceder a la jubilación, a la pensión derivada de un jubilado que falleció y que la viuda no puede todavía cobrar esa pensión. Nos parece realmente inhumano y pues por eso que nosotros presentamos este proyecto para establecer una suerte de indemnización para aquellas personas que se vean afectadas, que acrediten debidamente el perjuicio, ¿no es cierto?, de la imposibilidad de iniciar y de obtener el trámite jubilatorio o de pensión derivada o el trámite que sea. A nosotros nos han venido haciendo consultas nuestros oyentes y lo que advertimos es que inician la asistencia virtual, pero al no ser caratulado, el expediente nunca comienza, pareciera que nunca comienza. Y las dificultades sobre todo las advertimos en aquellos casos en los cuales no está acreditado el vínculo de matrimonio entre el fallecido y la persona que quiere iniciar el trámite, con lo cual, como vos bien decías, conseguir un turno para poder ir a iniciar el trámite presencial, hay veces que se torna una odisea realmente. Así que sí, muchos hace meses que están esperando para poder obtener su derecho. Sería muy bueno también que se les reconozca esa indemnización por un daño que es real y cierto, ¿no? Y antes de terminar, te pregunto, Alicia, si querés contarnos cómo están los adultos mayores en tu provincia. ¿Cómo están? ¿Cómo, todavía no entrevistamos a nadie de Chaco, sos la primera, así que quiero que nos cuentes vos cuánto se le reconocen de sus derechos, cuánto no, cómo le están pasando allá los adultos mayores. La verdad que la situación en la provincia del Chaco, que es una de las provincias más pobres de la Argentina, a pesar de ser una de las provincias que mayor por participación reciben, eso no se refleja en la calidad de vida y menos en la de nuestros adultos mayores, en donde no solamente tienen problemas con los organismos nacionales, hablemos de ANSES, hablemos de PAMI, sino que también tienen problemas con los organismos provinciales. Hablemos del Instituto acá de Previsión, que también maneja la obra social. Hemos tenido reclamos de pacientes oncológicos en donde hay demora para la entrega de los remedios de alrededor de meses o meses y medio. Y cuando uno hace el reclamo al instituto, lo que dicen del instituto es que el instituto está en crisis financiera y económica, que no tiene los fondos necesarios, que los remedios oncológicos son muy caros, que están muy demorados en la entrega, que es cierta esa situación, que están tratando de remediarlo, pero la verdad es que no tienen solución. Entonces creo que la situación se refleja en todas las provincias, y más aún en provincias como la nuestra, en donde a veces esa persona con esa enfermedad terminal no tiene un familiar directo que pueda hacer un reclamo, o alguien allegado que se pueda presentar y hacer el reclamo en forma presencial, porque bueno, también está esa restricción de que no todos los trámites se pueden hacer presencial, y no todos tienen acceso al sistema virtual para poder hacerlo de manera virtual. Entonces nos encontramos con todo ese tipo de dificultades, y creo que el Chaco no es la excepción respecto al estado en que se encuentran nuestros adultos mayores. Es por eso que nuestra lucha es denodada en este aspecto, y tratamos de ayudar en todo lo posible, no solamente desde el punto de vista de la tarea netamente legislativa, sino también a veces a través de gestiones, de ocuparnos nosotros, de ver qué pasó con ese reclamo, por qué no se le da el medicamento, por qué no se le da la prótesis, por qué se demora en el PAMI la entrega de las distintas cosas, por qué no hay cuidadoras domiciliarias para las personas que no tienen nadie que los ayude y que no tienen económicamente la posibilidad de pagar una cuidadora particular. Todas esas situaciones se dan. Y bueno, lo importante es que uno tiene esa vocación de servicio, y realmente cuando puede solucionar un problema se siente muy bien, pero eso no es suficiente. El Estado... Porque no pueden esperar, hay cuestiones que no pueden esperar, que requieren resolución ya, y los derechos tienen que ser reconocidos en el momento. Bueno, Alicia, no me queda más que felicitarte por tu trabajo, sobre todo por tu trabajo por y para los adultos mayores. Te agradecemos mucho tu presencia en este programa. Sabemos que hoy tenías muchas reuniones y te hiciste un espacio para estar aquí con nosotros, así que muchísimas gracias. Además está decirte que te espero en otro programa a futuro. Te envío un cariño enorme a la distancia.
Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Meneca, la verdad, sos de una generosidad inmensa. Muchísimas gracias por todo el maravilloso trabajo que realizás, sobre todo en favor de nuestros adultos mayores. Así que muy buenas tardes, un saludo para toda la gente de la radio Conexión Abierta. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Gracias, Alicia. Seguimos en Conexión Abierta. Agradezco